Para nosotros ha sido, digamos, un asunto bastante, muy importante poder compartir este ciclo de charlas en el marco de la política de gestión académica de esta Biblioteca Central, donde incentivamos un conjunto de reflexiones y diálogos y conversatorios sobre temas de memoria, democracia, derechos humanos, en el marco del Perú, de América Latina y en general, ¿no?, de desarrollo de estos temas a nivel global también, ¿no? Para nosotros como Biblioteca Central y como CEDOC es muy importante colocar estos temas del debate público con investigadores peruanos, y en esta ocasión este tercer tema, digamos, del ciclo que nos ha acompañado con el profesor e investigador Eduardo Toche es el tema sobre la revolución y melancolía, una historia no intelectual. Entonces, sin más, dejo la palabra a Eduardo Toche para esta tercera presentación. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Pablo. Buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta tercera reunión que hemos dedicado a Enzo Traverso, historiador italiano, actualmente profesor en Cornell University en los Estados Unidos. Y su obra es muy importante conocerla, sino también y sobre todo debatirla, ¿no? Conversarla, intercambiar, ¿no?, ideas, opiniones, conceptos respecto a que él, ¿no?, hace, ¿no?, en sus libros. Quiero detenerme un par de segundos en esta presentación, ¿no?, que la hemos titulado Revolución y Melancolía, una historia no intelectual, por dos razones que voy a tratar rápidamente, ¿no? Primero, ¿no?, el título remite no al texto que vamos a comentar este día, ¿no?, Revolución, sino remite en realidad a dos de los libros, ¿no?, de toda la importante bibliografía de Traverso. Una, Revolución, cuya carátula en castellano la tienen ustedes en la diapositiva, y la otra, Izquierda y Melancolía, también un texto sumamente importante para el debate historiográfico que creo es imprescindible que todos, todas, podamos leer y debatir sobre él, ¿no? Porque ambas cuestiones, como vamos a ver a lo largo, ¿no?, de esta reunión, vienen concatenadas, ¿no? No podemos nosotros suponer, ¿no?, una reflexión en Traverso sobre revolución, digamos, apartada, ¿no?, no vinculada, ¿no?, a lo que él denomina melancolía como un proceso activo por parte de la izquierda respecto, ¿no?, a su propia historia, ¿no? Y vimos sobre todo en la reunión, es una cuestión imprescindible para entender también cómo concibe Traverso, ¿no?, la historia, el quehacer histórico, escribir historia, ¿no? Es decir, cómo el historiador, el agente activo, ¿no?, de la narración histórica vuelca, ¿no?, también su experiencia y por lo tanto sus afectos, sus emociones, sus perspectivas, ¿no?, dentro, ¿no?, de este relato, y no por ello el relato deja de ser objetivo, ¿no? La subjetividad a esta altura, ¿no?, de la historia, valga acá también el término, no en un factor que no quita absolutamente nada a la objetividad que puede ser la narración, la construcción, ¿no?, del discurso histórico. Y en segundo lugar, ¿no?, esto, ¿no?, que hemos referido, una historia no intelectual que, como ya habrán notado, contrasta, ¿no?, de una manera nítida con el subtítulo que el propio Traverso le pone a su libro, que es una historia intelectual. Y en efecto, no es una historia intelectual desde la manera como Traverso, ¿no?, concibe lo que es un intelectual, concibe lo que es un creador, que no es solamente un agente pasivo, no es solamente, ¿no?, un actor que está, ¿no?, en un gabinete describiendo, comprendiendo, sino sobre todo y fundamentalmente es un actor, valga aquí la redundancia, que está actuando, ¿no? El historiador se involucra dentro de, forma parte del objeto que está estudiando y
por tanto fundamental en el historiador, ¿no? Es no solamente lo que piensa, sino lo que actúa, y cómo esto también, ¿no?, va a formar parte de las formas, las maneras como Traverso entiende, comprende, ¿no?, los hechos que está investigando. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿No? Y un punto de partida es algo que ya habíamos referido en las dos reuniones anteriores, ¿no? Cómo Traverso se coloca, ¿no?, a sí mismo, ¿no?, en un momento que él denomina el cambio de paradigma. Este es un término fuerte, es un concepto fuerte. Hablemos también, ¿no?, de la rigurosidad de Traverso respecto a la necesidad de conceptualizar. Dice él, no porque la historia organiza una narración, ¿no es cierto?, que debe servir, entre otras cosas y fundamentalmente, el combate a las batallas que nosotros debemos entablar, ¿no? Esto no quita rigurosidad y por lo tanto la necesidad de conceptualizar se convierte en una cuestión obligatoria, ¿no?, en la forma y en la manera que nosotros adquiramos, ¿no?, en el concepto, ¿no?, de una narración histórica. Y en este sentido, cambio de paradigma, ¿no?, como les decía, es un concepto fuerte. Yo no sé si demasiado fuerte para lo que él quiere referir, ¿no? No vamos a abundar, ¿no?, en todo, solamente referir a, seguramente, a algo que gran parte de ustedes conocen, ¿no?, a Thomas Kuhn, y cómo Thomas Kuhn, ¿no?, digamos, organiza el concepto de paradigma, ¿no?, y sobre ello tratar de buscar cómo también Traverso se ubica acá. Pero, digamos, hay un cambio de paradigma, y un cambio de paradigma que lo ubica en la posición natural, ¿no es cierto?, en donde él está, en la izquierda. ¿Cómo escribo historia desde la izquierda, para la izquierda, ¿no es cierto?, y en un momento en que surge un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, ¿no?, durante el siglo XX, ¿no?, la izquierda se propuso, se organizó, ¿no?, y comprendió su acción a partir, decía él, de un principio de esperanza, ¿no?, que refería fundamentalmente al horizonte utópico que la izquierda, ¿no?, se había configurado durante este siglo XX, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va mi acción? Mi acción va, ¿no?, hacia, ¿no?, digamos, una situación, ¿no?, vamos a denominarla comunismo, ¿no?, que nosotros prevemos está en el horizonte. Y allí llegamos, ¿no?, por la lógica de, finalmente, las circunstancias, por la lógica de los procesos. Es decir, una manera, ¿no?, de leer finalmente todo esto es que, ¿no?, pese a que hemos tenido, ¿no?, un sinnúmero de derrotas, el triunfo final se va a dar de todas maneras porque eso es lo que está colocado, vamos a ponerle el término, no es tan preciso, al final de la historia, ¿cierto? Y esto es algo que nosotros debemos contrastar, en efecto, con, ¿no?, la trayectoria, ¿no?, el proceso que construye Traverso en este libro que les refería hace un momento, ¿no?, Izquierda y Melancolía, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que nosotros seguíamos manteniendo las expectativas pese a que, ¿no?, cuando mirábamos atrás lo que íbamos a hacer era un encadenamiento fundamentalmente de derrotas y de retrocesos? Y cómo entender, por lo tanto, también acá, vamos a verlo más adelante, ¿no?, el optimismo de Hobsbawm respecto, ¿no?, a la necesidad, ¿no?, en algún momento que, ¿no?, el comunismo llegara a nuestras puertas. Pero dice él, bueno, ¿no?, ¿qué sucedió en los años 80, en los años 90? ¿No? Lo que sucedió fue que esto no iba más, es decir, ¿no?, la serie de acontecimientos que se desencadenan en los años 80, ¿no?, implica de que esto llegó, ¿no?, a un punto final, si se quiere, ¿no? E incluso comunistas tan acérrimos como Hobsbawm tiene que colocar, ¿no?, allí un hito, es decir, hasta acá llegamos, y esto fue el siglo XX, el corto siglo XX que se inició, ¿no?, en el 17 con, ¿no?, la revolución en Rusia, ¿no?, y termina en el 89 con el muro de Berlín. Es decir, el horizonte utópico simple y llanamente desaparece y lo que tenemos entre manos no es más que ruinas.
¿no? Y esto es un término que utiliza muy claramente Traverso. ¿Qué hacemos ahora con nuestras ruinas? Es cuestión de simple y llanamente agarrar, ¿no es cierto?, hacer tabla rasa y decir, ya, nada, ¿no es cierto?, de lo que hubo sirvió, nada, ¿no?, de la experiencia que se obtuvo sirve, y por lo tanto a partir de ahora tenemos que armar una siguiente historia. De alguna manera, este es lo que provocó, dice Traverso, el neoliberalismo. En efecto, ¿no es cierto?, todo esto debía ponerse de lado, y a partir de acá, ¿no es cierto?, empezamos a construir otra cosa, empezamos a construir otro momento, ¿no? Recordemos, ¿no?, en estos años que se elabora el ensayo que luego ampliamente difundido, ¿no?, de Francis Fukuyama, ¿no?, el fin de la historia, y por lo tanto, ¿no?, todo esto tiene que dejar atrás. Y se tiene que dejar atrás porque no solamente es una sucesión de derrotas, sino porque también, ¿no?, implicó, ¿no?, una serie de situaciones, ¿no?, que realmente, digamos, cuestionaban muchísimo, ¿no?, la vigencia, entre otras cosas, ¿no?, de derechos para formular la finalidad política. Es decir, ¿no?, llego al comunismo, llego al socialismo, ¿no?, más allá, ¿no?, de cualquier tipo de responsabilidad que yo pueda asumir frente a los hechos, ¿no es cierto?, que yo he provocado para obtener este tipo de resultados. Y es por eso que dice Traverso, a partir de este momento, si yo quiero, ¿no?, digamos, armar, reconstituir, ¿no?, hacer que tome posiciones un espacio de izquierda, y cómo este espacio de izquierda yo contribuyo, ¿no?, a formularlo desde, ¿no?, desde el conocimiento, desde, ¿no?, una perspectiva historiográfica, yo tengo que aceptar que la izquierda tiene que pasar de este principio de esperanza a un principio de responsabilidad. Es decir, la izquierda tiene que tomar conciencia plena, ¿cierto?, de que los hechos, ¿no?, que desencadenan, ¿no?, tienen una dimensión fundamentalmente ética, ¿no? Y no es cuestión de que yo pueda, ¿no?, justificar, ¿no?, los hechos, ¿no?, simplemente a partir, ¿no?, del resultado, del objetivo, ¿no?, digamos, del punto, ¿no?, utópico, ¿no?, que yo estoy estableciendo. Yo no puedo justificar éticamente, ¿no?, los hechos, ¿no?, digamos, a partir de que esta es la ruta que me conduce a mí, ¿no?, hacia el comunismo. ¿Y esto por qué? Porque en efecto hay una serie de cuestiones que empiezan a presentarse, ¿no?, a cuestionarse, y en donde, ¿no?, a los izquierdistas de todo el mundo, ¿no?, nos llevan a sentarnos y a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá?, ¿no? La revelación realmente, ¿no?, de una serie de situaciones atentatorias contra los derechos humanos, ¿no?, en, ¿no?, el espacio socialista, ¿no?, llevaron a preguntarnos finalmente esto, y hasta qué punto, ¿no?, digamos, perseguir, ¿no?, un ideal, ¿no?, por muy bueno que sea, ¿no?, podría finalmente ser a partir de la aceptación, ¿no?, de estas situaciones. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos que pasar a otro tipo de situación. Y por lo tanto, ¿cómo tenemos nosotros que presentarnos, ¿no?, frente a esta nueva situación, ¿no?, en donde ahora lo que debemos, digamos, en donde debemos colocar al centro es el principio de responsabilidad? Continuamos, por favor. Y todo esto, bueno, como algo que ya habíamos visto anteriormente, porque Traverso, y creo que todos y todas nosotros suponemos, ¿no?, se concebía la historia en términos generales como un proceso lineal, como un proceso progresivo, ¿no?, en donde al final, ¿no?, estaba colocado el objetivo, ¿no?, en el caso de la izquierda, ¿no?, el comunismo. Y esto, lo que sucede a partir de 1980, nos demuestra que no era así, y es por eso que Traverso, ya lo habíamos adelantado en la anterior reunión, ¿no?, hace más bien sus reflexiones a partir de sus lecturas y sus comprensiones, ¿no?, de un marxista que no ha estado precisamente entre los más divulgados. Quiero entender de que esto se debe
a la oscuridad de su obra, ¿no? Es alguien muy difícil de leer, me estoy refiriendo a Walter Benjamin, ¿no? Pero creo gran parte de la forma, ¿no?, como Traverso entiende este proceso, como él mismo lo dice, se lo debe, ¿no?, a sus lecturas, ¿no?, de Benjamin, y en donde él no ve, ¿no?, la trayectoria histórica, ¿no?, como una cuestión lineal, más aún, ¿no? Él no ve una trayectoria histórica, ¿no? En la historia no hay, no hay leyes, ¿no es cierto? No hay principios, ¿no? Son realmente cuestiones que se desencadenan a partir del interrelacionamiento, ¿no?, entre los diversos actores sociales, políticos, económicos, culturales, ¿no? Y de ello puede desencadenarse, ¿no?, no un solo resultado, sino cualquier tipo de resultado. Es decir, ¿no?, la buena lectura de Benjamin, como la que hace Traverso, implicaba de que los procesos o los desencadenamientos históricos no iban a conducirnos irremediablemente al comunismo, también, ¿no?, nos podía conducir, ¿no?, a otro tipo de resultados como el fascismo o como el nazismo, ¿no?, y con todos los horrores finalmente de que esto significa, ¿no? Es decir, tampoco era de que aquí había una progresión, ¿no es cierto?, en donde íbamos a encontrar situaciones cada vez más humanitarias, no es cierto? No era esto, ¿no? Entonces, y esto te lleva, te conduce finalmente a ver la historia, no como un proceso armónico, causístico, sino más bien como un proceso de intención, como un proceso de contradicciones, como un proceso de oposiciones y como un proceso de antagonismos, ¿no? Aquí no, pero en su libro perdón, es aquí, en Revolución, en donde esto lo extrae Traverso de una lectura muy sugerente, nada menos que de Carl Schmitt, ¿no? Esta combinación que hace Traverso, ¿no?, entre Schmitt y Benjamin realmente da como resultado, ¿no?, una cuestión, si nosotros queremos asumir el término, una cuestión explosiva, ¿no? Como, ¿no?, podemos imaginar, ¿no?, todos y todas aquellos que hemos tenido algún tipo de acercamiento tanto a Benjamin como a Schmitt, ¿no? Y bueno, ¿no?, por ahí es donde vamos a colocar finalmente, ¿no?, digamos, el encuadre de Traverso desde donde él va a mirar procesos como son, ¿no?, la revolución. Siguiente. Pero, dice él, la revolución no solamente es un hecho que puede ser entendido a partir de elementos o factores que podamos aislarlos y por lo tanto plantearlos, ¿no?, en términos objetivos. Vamos a traducir esto, ¿no?, porque ha quedado un poco borroso. Normalmente las revoluciones han sido entendidas como procesos estructurales, ¿no? Es decir, hay que tratar de comprender todo esto a partir, ¿no?, de elementos que que subyacen, que están colocados dentro de las estructuras sociales. Entonces, si nos vamos, ¿no?, a, digamos, los estudios clásicos de la Revolución Francesa e incluso, ¿no?, de la Revolución Rusa de 1917, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, vamos a ver cómo se comportó la economía, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo se da, ¿no?, lo que podríamos denominar las protestas sociales, ¿no? Cómo se conformaron, ¿no?, las clases sociales, cómo confrontan o cómo, digamos, se alían, ¿no?, las clases sociales entre sí, cómo se da la relación entre Estado y sociedad, ¿no? Y todo esto y mucho más, ¿no es cierto?, van a encontrar, pues, en libros tan importantes, muy clásicos, como para ver, ¿no?, Barrington Moore, ¿no?, Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, su discípula, ¿no?, T.D. Skocpol, ¿no?, El Estado y las revoluciones sociales, y otros por el estilo, ¿no? Incluso, ¿no?, historiadores, ¿no?, digamos, más contemporáneos con Traversos, también no van a terminar de alejarse, ¿no?, de estas comprensiones estructurales.
¿Quién es, por ejemplo, Orlando Figes, ¿no? Orlando Figes en su Tragedia de un pueblo, su enorme estudio sobre la Revolución Rusa, ¿no? No terminó de alejarse, ¿no?, de una comprensión estructural de la revolución, ¿no? Tal así que él llega a la conclusión, lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, ¿no? La revolución no es producto de una gran crisis, sino producto de una serie de crisis convergentes, ¿no es cierto?, entre sí, ¿no es cierto? Entonces, vamos por ahí. Entonces, para Traverso dice, sí, hay esto, pero no es lo único que hay acá, ¿no es cierto? También, ¿no?, las revoluciones se convierten en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Es también un acontecimiento que condensa una gran cantidad, finalmente, ¿no?, de procesos, de memorias, de situaciones, ¿no?, y que están condensadas y están finalmente expresadas, ¿no?, en un momento, ¿no? Es decir, no solamente, ¿no?, la revoluciones las debemos comprender, ¿no?, a partir de procesos estructurales, sino también tenemos que comprenderlas, ¿no?, a partir de una serie de elementos que el acontecimiento, el momento, están condensando, ¿no? Es decir, cómo están actuando en este momento los agentes, tanto revolucionarios como contrarrevolucionarios, ¿no? Porque hay que entender, nuevamente regresando un poquito a lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? No son procesos donde simplemente se expresa un lado de la historia, ¿no? Es una confrontación, es una lucha, es, ¿no?, cierto?, una tensión, ¿no?, entre, ¿no?, los agentes, ¿no?, que están tratando de provocar, ¿no?, una nueva situación y aquellos que están tratando de que esto no se produzca, ¿no? Entonces, y esto da, en el buen sentido también de la palabra, voy a utilizar mucho esta frase, ¿no?, da, ¿no?, como resultado un espectáculo, ¿no? Vayamos por ese lado, ¿no?, a, digamos, los ya ahora sí clásicos textos de Mona Ossuf, por ejemplo, ¿no?, y la Revolución Francesa como espectáculo, ¿no? Y es esto, ¿no?, lo que trata de recrear Traverso, ¿no? Es decir, aquí tenemos, ¿no?, una puesta en escena también, ¿no? Como diría Lenin, y esto es lo que resalto ahí en la diapositiva, como ven, ¿no?, la revolución como un festival de los oprimidos. Esta es una frase realmente profunda y, si se quiere, hasta espectacular, ¿no? Cómo entender, ¿no?, el momento de la revolución, el acontecimiento de la revolución, como un festival de los oprimidos. Siguiente, por favor. ¿No? Pero no solamente eso, sino también, dice Traverso, crea figuras de pensamiento. Es decir, el momento revolucionario, el espectáculo revolucionario va finalmente imprimiendo, ¿no?, imágenes, ¿no?, bajo lo cual todos y todas nosotros vamos a, ¿no?, tener una idea, un acercamiento, un paradigma de qué cosa es una revolución. Entonces, gracias a la Revolución Francesa, gracias a la Revolución del 17 y seguramente de algunas otras, ¿no?, vamos a decir, revolución, violencia, revolución, irrupción, revolución, algarabía, ¿no es cierto?, ¿no? Y todo esto va a formar parte, ¿no?, de la idea de revolución que vamos a tener todos y todas nosotros. Es decir, el 17 no se pudo imaginar, porque nadie sabía qué cosa es lo que había para adelante, ¿no? No se podía imaginar sin referirnos a 1789, sin referirnos a la Revolución Francesa. Es así, ¿no? Y muchos seguramente de nosotros cuando hemos supuesto, ¿no?, que es una revolución, ¿no?, automáticamente hemos, ¿no?, colocado, ¿no?, en nuestras cabezas imágenes como el 17 o imágenes como La Habana 59, la tienen a ustedes ahí en la diapositiva, ¿no? Imágenes, por ejemplo, como, ¿no?, Saigón, 1974, ya lo que tenemos, ¿no?, un poquito más de edad, sabemos de esta foto, ¿no?, de la azotea de la embajada norteamericana en Saigón, ¿no?, sacando los últimos refugiados que están en esta embajada a través de los helicópteros, ¿no?, la que está acá en la mano izquierda, la Bastilla, ¿no?, La Habana 59, la suponemos así.
¿no es cierto? Es decir, y sobre eso vamos construyendo y vamos elaborando también, no solamente nuestras propias estrategias, sino también, ¿no?, nuestras propias imágenes, ¿no?, de las acciones que vamos a tomar o vamos a realizar, ¿no?, en función a lo que vamos a suponer que es una revolución. Entonces, vamos teniendo, ¿no?, dos cuestiones, ¿no?, cómo generamos figuras de pensamiento, cómo, ¿no?, la revolución, ¿no?, además, ¿no?, de poner en acción, ¿no?, factores estructurales, es, ¿no?, y fundamentalmente un acontecimiento en donde vamos a condensar una serie de cuestiones fundamentalmente subjetivas que te dan pie, ¿no?, a esto que Lenin denominó el Festival de los Oprimidos. Bien, siguiente. Entonces, con todas estas premisas, ¿qué son las revoluciones para Enzo Traverso, ¿no? Y puede ser, ¿no?, digamos, conceptos o acercamientos, digamos, algo fríos, algo esquemáticos, sí, pero, ¿no?, con la gran virtud, como decía el propio Traverso, ¿no?, en las lecturas previas que hemos hecho, ¿no?, necesarios en tanto, ¿no?, lo que estamos buscando y el esfuerzo que estamos poniendo es dirigido sobre todo a conceptualizar estos momentos tan complejos, enormemente complejos. Entonces, ¿no?, porque esto es no solamente importante, sino es indispensable. Entonces, ¿qué es? Es un momento, decíamos, ¿no?, acontecimiento, volvamos a rescatar esta palabra, cuando los seres humanos hacen su propia historia. Es decir, dejamos los procesos atrás y son los propios seres humanos, las propias personas que tomamos riendas del asunto, finalmente, ¿no?, y formulamos a partir de nuestra acción, ¿no es cierto?, ¿no?, digamos, una perspectiva respecto a nuestro destino. Es decir, es un momento. Dice Traverso, se suspende el curso de la historia, ¿no? Qué benjamiano es esto, ¿no? En donde ¿qué?, ¿no?, lo que establecemos, ¿no?, como procesos normalizados, en este momento se interrumpe, ¿no es cierto?, y las cosas empiezan a tomar otro tipo de cursos. No necesariamente, ¿no es cierto?, entendible, no necesariamente comprensible, más aún, ni entendible ni comprensible, simplemente toman, ¿no?, un curso que no es, ¿no?, el que, ¿no?, se ha normalizado hasta ese momento. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con el poder, tiene que ver con las estrategias, tiene que ver con los movimientos, tiene que ver con los liderazgos, dice Traverso. Y aquí, ya, esto es realmente, ¿no es cierto?, una cuestión en donde hay que detenerse un poquito, ¿no? La revolución es un momento en que se cuestiona, ¿no?, el poder, ¿no?, imperante. El poder, él mismo usa esta palabra, ¿no?, constituido, ¿no es cierto? La revolución es un momento en que se busca constituir, ¿no?, otra situación, ¿no? Pero también es un momento de liderazgos de las personas. Y esto es una cuestión muy interesante, ¿no?, porque los historiadores a veces somos muy propensos a tratar, ¿no?, las cosas en procesos como estructura, y sobre todo la historia, ¿no?, más cercana a nosotros, la historia de los que se elabora en los últimos 50 o 60 años, como que pone de lado, ¿no?, la, digamos, importancia o lo determinante que pueden ser el individuo, la persona, ¿no?, en la construcción de un momento que puede ser un punto de partida, ¿no?, ante una nueva situación, ¿no? Esto que los anglosajones denominan el Big Man, ¿no?, el gran hombre, ¿no?, y que es algo que empieza a ser traído a los trabajos académicos, ¿no? Muchos pensarían por cuando empieza a tomar nuevamente importancia, ¿no?, el populismo, los populistas y los liderazgos populistas, decimos no. No es allí donde empezaron a tomar importancia un poco antes, cuando empezaron los historiadores, los antropólogos y los antropólogos que tienen mucha dedicación historiográfica, ¿no?, a tratar de reflexionar alrededor del concepto de agencia.
Y allí es recomendable acercarse a, desde mi punto de vista, ¿no? Que tampoco no es como para tomarlo necesariamente en cuenta, a alguien, como, por ejemplo, como Marshall Salins, ¿no? Salins en su libro, no sé si ha sido traducido, ¿no? Apologías a Tucídides, ¿no? Apologías por Tucídides, ¿no? En la parte donde él reflexiona de una manera intensa y profunda sobre la agencia. Y allí establece, ¿no? La cuestión de en qué momento, ¿no? Son, ¿no? Los factores estructurales lo que determina el resultado histórico, pero en qué momento es el individuo el que determina, ¿no? El resultado histórico, ¿no? Y te pone una serie de ejemplos que son realmente fascinantes, ¿no? Porque es de un problema histórico con ejemplos antropológicos de cuya combinación sale, ¿no es cierto?, algo realmente muy, muy, muy importante y altamente recomendable, ¿no?, su lectura para entrar, ¿no?, un poco a este tipo de problemas, ¿no? El Big Bang, ¿no?, a partir de cómo, ¿no?, yo puedo realmente entrar, ¿no?, en un debate respecto a lo que denominamos agencia, ¿no? Y esto no hay necesidad, ¿no? Fíjense ustedes cómo esta idea yo puedo, ¿no?, colocarla para buscar entender procesos históricos, para ver, ¿no? Por ejemplo, el Perón en la historia argentina, Chávez en la historia venezolana, ¿no es cierto? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, que entendemos como revolución y el papel fundamental de los liderazgos, el papel fundamental de las personas. Podríamos entender el 17 sin Lenin o sin Trotsky, podríamos entender la larga marcha sin Mao, o podríamos entender La Habana 59 sin Fidel, sin Che o sin Cienfuegos, ¿no es cierto? Al debate, ¿no es cierto? Al debate, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, un poco haciendo síntesis de lo que venimos hasta ahora, planteando, ¿no?, las revoluciones no son solamente conceptos, como podría entender un historiador pegado, ¿no?, a factores estructurales, sino más bien son momentos en donde estos conceptos toman forma y toman una determinada forma, o en todo caso los actores involucrados dentro de estos acontecimientos revolucionarios, ¿no?, le dan forma a estos conceptos. No quiero detenerme acá, pero una de las cosas fundamentales, ¿no?, que toma forma, ¿no?, dentro de una revolución y le da finalmente características, le da finalmente definición a una revolución, es un concepto tan delicado y tan sensible como el terror, ¿no? Si yo me voy a la Revolución Francesa, ahí vamos a ver, ¿no?, una, digamos, separación entre los historiadores que creen que entre 1789 y 1792 hay una continuidad, entre aquellos que dicen que no, ¿no es cierto? Una cosa fue 1789 y otra cosa fue 1792, otra cosa fue el terror, ¿no es cierto? O historiadores como Furet diciendo, no, si fue lo mismo, el asunto no es si uno condujo a lo otro o si tienen o no tienen relación, la cuestión es qué, ¿no es cierto? 1789 o la Revolución Francesa, ¿no?, en términos globales fue una anomalía, dice Furet, ¿no? Es decir, ¿no es cierto?, se pudo hacer lo mismo y mejor, ¿no es cierto?, sin, ¿no?, estos costos sociales. Ojo, y nuevamente para incorporar esto que les estoy diciendo, ¿no?, a la manera como Traverso plantea la década de los 80 como un quiebre, ¿no?, y como, digamos, ¿no?, la gran derrota, ¿no?, del socialismo durante el siglo XX, ¿no? El libro de Furet aparece, ¿no?, en los libros, ¿no? Primero Pensar la Revolución Francesa y luego, ¿no?, El pasado de una ilusión, ¿no?, precisamente en los años 80, en donde liquida finalmente la Revolución Francesa al cumplirse los 200 años, ¿no?, como un proceso en donde nace la democracia y donde nace el liberalismo, ¿no?, y en donde empieza el proceso, ¿no?, constante de los derechos de las personas. No, dice él, ¿no es cierto? Esto es creer de que, ¿no?, el terror no es consustancial, ¿no?, al deseo que se expresó en 1789. No, sí lo es consustancial, ¿no? Y hay que eliminar eso, ¿no?, ¿cierto?, de nuestras cabezas. Y eso fue lo que primó. Y eso fue lo que hegemonizó.
Y si se quiere, y en palabras de Traverso, ¿no es cierto?, ¿no?, Fourier lo que hace es la interpretación histórica que no va a adosarse a la gran hegemonía que va a tener a partir de esos momentos, a partir de esos años, ¿no?, la cosmovisión, vamos a ponerle en esos términos, ¿no?, neoliberal, ¿no? Y lo que va a buscar Traverso es precisamente cómo, ¿no?, armar una comprensión que sirva de antagonista, ¿no?, de este tipo de comprensiones, de esta manera de ver, en este caso, la revolución, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, esto también ya lo habíamos comentado, ¿no?, sobre el hecho de que Traverso no está poniendo de lado, ni mucho menos, ¿no?, comprensiones estructurales, sino está agregando y dándole centralidad, ¿no?, a otros aspectos que no habían sido tomados en cuenta de la manera como Traverso considera es necesario fundamentalmente para poder, ¿no?, construir, ¿no?, una comprensión histórica de las derrotas, ¿no?, de la izquierda, y que la izquierda en el siglo XXI no termine siendo simple y llanamente una expresión melancólica de estos procesos de derrota, sino que todo ello puede y debe ser producto de una lectura que alimente a una izquierda que sea oposición y antagónica al pensamiento hegemónico del neoliberalismo, ¿no? Siguiente. Entonces, ya casi como que estamos adelantando por qué Traverso dijo o planteó había que escribir este libro, ¿no? Además de las cuestiones que hemos estado comentando, ahí habría que agregar otras, ¿no?, que desgraciadamente él no lo desarrolla mucho, ¿eh? Por ejemplo, también es un momento en que cae el estado de bienestar, ¿no? Hubiera sido muy importante que Traverso aquí, por ejemplo, organice un debate, ¿no?, con las posiciones respecto al estado de bienestar que coloca a Tony Judt, ¿no?, en posguerra, ¿no es cierto? Esto no es simplemente se cayó el estado de bienestar, no, ¿no es cierto? Y no es simplemente cómo desmontamos el estado de bienestar, porque lo que vamos a tener después, ¿no?, en gran medida como movimientos sociales, ¿no?, post caída muro de Berlín, es, ¿no?, siempre, o no siempre, en muchos casos, ¿no?, referidos, ¿no?, a una serie de aspectos, ¿no?, que estaban, ¿no?, colocados, ¿no?, en la manera como se organizaban los estados de bienestar. Y un segundo aspecto que tampoco va muy adelante, o en todo caso no va tan adelante como personalmente me hubiera gustado que vaya, es que es el tiempo en que se terminan los procesos de descolonización, ¿no? Si ustedes ven bien, ¿no?, en todos los textos de Traverso hay una lectura intensa, profunda, muy digamos, fuerte, ¿no?, de autores europeos. Por ejemplo, no refiere mucho a autoras europeas y no refiere tampoco mucho a autores o autoras no europeos. Por allí, en algún momento, vemos, ¿no?, un par de nombres que refieren, ¿no?, al mundo académico estadounidense, pero no más, ¿no? Refiere, sí, no bien, porque no hay manera de no referirlo, a Frantz Fanon, ¿no?, cuando habla de, ¿no?, el mundo que había que decolonizar, ¿no?, pero digamos, no va más allá, ¿no es cierto? Y hubiera sido muy importante porque sí, ¿no?, plantea, ¿no?, como elemento fundamental de los años 80 el fin de la descolonización, ¿no es cierto?, y como también el desmontaje del estado de bienestar. Pero en fin, todos estos procesos, dice él, incluido la caída del mundo socialista, no desencadenan, ¿no es cierto?, nuevas fuerzas, no desencadenan, ¿no?, una nueva izquierda, ¿no? Y más bien lo que vamos a tener, ¿no?, es una conciencia difundida de la derrota. Esto es lo que Traverso, ¿no?, denomina, ¿no?, melancolía, ¿no? Y dice él, y paradójicamente el naufragio del socialismo real, ¿no es cierto?, sepultó a la utopía comunista.
detenernos nuevamente aquí un poquito, ¿no? Porque vamos, como que a veces diera la impresión de que Traverso, digamos, coloca o estrecha, ¿no?, estos procesos en un, digamos, ciclo de tiempo bastante corto, ¿no?, los años 80, y se me ocurre que no es tan así, ¿no? Sobre todo desde la historia y sobre todo todas aquellos que se han acercado, ¿no?, a, digamos, la obra de historiadores marxistas como E.P. Thompson o Perry Anderson van a darse perfectamente cuenta que este es un debate dentro de la izquierda que se provocó desde mucho antes, ¿no es cierto? Es decir, no es simplemente que tomamos conciencia de que, ¿no?, el socialismo había sido construido, ¿no?, sobre bases realmente muy cuestionables, ¿no?, el socialismo real, entiéndase, ¿no?, sino que esto fue un debate sobre todo dentro de la historia, pero no una historia, ¿no?, digamos, de gabinete o exclusivamente académico, ¿no?, como bien saben los que siguen a Thompson y a Anderson, sino una historia con amplio, digamos, filo político, ¿no?, porque se formó un debate realmente político desde, ¿no?, la construcción del conocimiento histórico dentro de la New Left Review, ¿no?, con Thompson, con Anderson y luego con la History Workshop, ¿no es cierto?, ¿no?, con Blackburn, Sheila Robodam y otros, ¿no es cierto? Entonces, no es tan así, creo, ¿no? Tendríamos que profundizar aquí un poquito más. Bueno, eso ya es tarea nuestra, y ver hasta en qué medida también, ¿no?, sobre todo dentro de la historia, ¿no?, el debate en realidad sobre qué es, ¿no?, el socialismo real de estos momentos, ¿no?, podíamos nosotros, ¿no?, retrotraerlos, ¿no?, mínimamente hasta los años 50, ¿no? En fin, dice, seguimos, por favor, ¿no? En todo caso, Traverso, que si bien esto no da pie, ¿no?, a una izquierda, ¿no?, consistente, una izquierda vigorosa, ¿no?, una izquierda que realmente se contraponga a la hegemonía, ¿no?, neoliberal, esto no significa de que no hubo, ¿no?, construcción a partir de ese momento, ¿no?, de espacios, movimientos y acción, ¿no?, de izquierda, buscando, ¿no?, nuevas maneras de organizarse, buscando nuevas maneras de concebir liderazgos y buscando, ¿no?, sobre todo, ¿no es cierto?, nuevas formas de entender, ¿no?, un mundo mejor, ¿no? Y en esto dice Traverso, no es que nos hayamos quedado quietos, ¿no?, hemos ido redescubriendo una serie de tradiciones revolucionarias, es decir, ¿no?, esto ha obligado a leer y releer, ¿no?, lo que había pasado, lo que había acontecido, ¿no? Y sobre esto, ¿no?, cómo irnos planteando también, ¿no?, una mejor manera y una mejor comprensión de esta tradición, ¿no?, que empezó y buscaron, mejor dicho, ¿no?, entenderla simplemente como una derrota, y una derrota catastrófica. No fue esto, ¿no? Habría que entenderla, dicen esto, para poder también nosotros fortalecer, vigorizar, ¿no?, y darle mucha mayor consistencia a todos estos movimientos sociales que empiezan a generarse a partir de los años 90. Porque, y cito aquí casi textualmente, ¿no es cierto?, una nueva izquierda global, dice Traverso, no tendrá éxito si no trabaja sobre esta experiencia histórica. Es decir, es una tarea indispensable si es que nosotros queremos realmente, ¿no?, construir, ¿no?, un espacio de izquierda, ¿no?, lo adecuadamente sedimentado que permita, ¿no?, avanzar sobre los espacios que no había, ¿no?, logrado el neoliberalismo. Y aquí es donde se coloca otro término que es muy valioso para Traverso y que no está totalmente puesto de lado de un trabajo historiográfico, que es la memoria.
recordemos en la primera reunión cómo decía, ¿no? El historiador clásico separó, ¿cierto?, historia de memoria, en donde la memoria, en el mejor de los casos, podía convertirse en un objeto del trabajo del historiador. Traverso te dice, no, eso no es así, ¿no es cierto? No, la memoria es parte también del trabajo del historiador, es parte de lo que el historiador tiene que poner, ¿no es cierto?, dentro de la construcción de su propia narración. ¿No? Y aquí, ¿no?, lo vuelve a entablar en una versión, digamos, corregida y aumentada, ¿no? ¿No? La memoria es una cuestión consustancial, ¿no es cierto?, en el fortalecimiento de los movimientos sociales. Sin conocimiento de lo que pasó, es muy difícil consolidar o es imposible consolidar, ¿no es cierto?, los movimientos sociales en función a sus propios objetivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Y esto es lo que se llama memoria. Y memoria no es un ejercicio antojadizo, ¿no es cierto? Memoria es un ejercicio, si se quiere, que tienen que, ¿no?, buscar, ¿no?, y organizarse dentro de un protocolo, dentro, ¿no?, de, ¿no?, normas, dentro de procedimientos también, ¿no? Seguimos, continuamos. No, y por lo tanto, entonces, y aquí vamos cerrando, ¿no?, esta reunión, la propuesta de Traverso sobre lo que es una revolución se acerca muchísimo, ¿no?, a, digamos, lo que es a lo performativo, ¿no? Esto que elaboró, ¿no?, Judith Butler, y donde, ¿no?, el concepto, volvamos nuevamente a Traverso, no es solo, ¿no?, una reflexión, sino es esta reflexión, ¿no?, vinculada, unida, ¿no?, con una acción, con una actividad, ¿no? Y es allí, ¿no?, en donde se establece el criterio de lo performativo. La revolución no solamente es la concepción, no es solamente el Estado y la revolución de Lenin, sino la acción que se llevó a cabo, ¿no?, en octubre del 17. Solamente así la podemos comprender. Pero la revolución no solamente es allí y no solamente acaba allí, sino también es cómo yo recreo esa imagen del 17 aquí y ahora. Cómo yo obtengo, ¿no es cierto?, y construyo una memoria de ese 17, cómo construyo una memoria de ese 89, 1789, o cómo construyo una memoria de La Habana 59, si se quiere, ¿no es cierto?, o cómo construyo una memoria de Saigón 74, ¿no?, para, digamos, no desplazarme más, ¿no? Es también eso, ¿no? Y esos no son procesos, dice, traversos antojadizos. Y allí, a partir de esto, y aquí donde vienen las vinculaciones también con Butler, ¿no?, cómo voy organizando mi propia posición y mi propia identidad como sujeto de mi propia historia también aquí, ¿no es cierto? Es por allí donde, ¿no?, empezamos a colocar la cosa, y es por eso, ¿no?, la necesidad imperiosa, dice Traverso, de ver todo esto como un campo de batalla. No estamos hablando simplemente de la construcción de conocimientos per se, sino, tampoco, ¿no?, esto que conocemos como conocimiento aplicado, no es cierto? El conocimiento conlleva, ¿no?, la acción. No son cosas que van, ¿no?, digamos, distantes ni separadas unas de otras. Es la manera como debemos concebirlos, ¿ya? Y bien, entonces, la revolución no es un mero pasado, la revolución, ¿no?, son momentos, son acontecimientos que vamos nosotros también recreando, vamos nosotros también simbolizando, vamos tomando en cuenta, y no hay manera ya por el tiempo de poder desarrollar esto como usa, ¿no?, Traverso una serie de conceptos y de recursos que provienen de la antropología, por ejemplo, la simbolización, ¿cierto? ¿No? Y otros, ¿no? Solamente para marcarlos ahí y ver cómo finalmente, como decíamos en la primera reunión, ¿no?, Traversos coincide acá con Butler, en donde, ¿no?, el producto del historiador, también como la del antropólogo, también como la del sociólogo, ¿no es cierto?, finalmente es un producto en donde su centro está, ¿no?, en un criterio ético, en un criterio moral, ¿no? Es decir, ¿qué tengo como evidencia? ¿Qué no tengo? ¿Qué es lo que voy a usar
para construir realmente mi narración, qué es lo que no voy a usar, ¿no? Es decir, es un acto también, ¿no?, de decisiones, voy a escoger, ¿no es cierto? No es que voy a poner todo sobre la mesa, ¿no? Y esta decisión es una decisión ética, es una decisión de la persona, ¿no?, como dice muy bien Butler. Siguiente, por favor. ¿Y qué nos lleva a todo esto? Y aquí ya dejo un poquito de lado al amigo Traverso, ¿no?, para entrar ¿no?, y, digamos, a condensar, fortalecer, ¿no?, y, digamos, reafirmar las ideas que Traverso nos propone a través de su libro Revolución, ¿no? En primer lugar, en el momento, ¿no?, como este ensayista indio, que es importantísimo que ustedes lean. Ahora que buena parte de su bibliografía ya está traducida al castellano, ¿no?, Panjamisra, ¿no? Y en un artículo que él reciente, que publica en uno de los números recientes del New York Review of Books, ¿no?, a propósito de Modi, ¿no?, del gobernante de su país, ¿no?, de India, un gobernante fascista, ¿no? No es protofascista, casi fascista, ni semifascista, es fascista, ¿no es cierto? Y digamos, y no solamente, ¿no?, fascista, sino que es un fascismo con contenidos religiosos, ¿no? Él es hindú, ¿no?, y por lo tanto, ¿no?, los grandes enemigos, ¿no?, de la India son los musulmanes, ¿no?, y cómo esto genera, ¿no?, toda una situación de terror en donde, ¿no?, el gran dato, como sucede en todos estos regímenes, ¿no?, es, ¿no?, su legitimidad electoral, social, política, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, es de una alta aceptación, no hay manera de que Modi pierda elecciones, y la cuestión es cómo entender, ¿no es cierto?, toda esta situación. Y por eso decía Misra, ¿no?, su artículo lo titula, ¿no?, Cuando los bárbaros se hacen cargo, ¿no? Creo que es un título bien interesante para lo que nos quiere plantear Traverso y cómo, ¿no?, tenemos nosotros también que tomar posiciones frente a esto, ¿no? Es un momento, ¿no?, dice Misra, donde, ¿no?, todos vamos a aquí correr peligros, ¿no? A propósito del comentar, ¿no?, el libro de Uwe Wittstock, ¿no?, febrero 1933, el invierno de la literatura, ¿no? Es decir, el momento en que los intelectuales en Alemania van a correr extremo peligro, ¿no? Y dice él, yo no voy a contar Wittstock, ¿no?, historias de héroes, sino historias de personas que se van a enfrentar a un peligro extremo. Bien, esto es, ¿no es cierto? Esto es. Y siguiente, con esto terminamos, ¿no?, referir a Susan Neiman, ¿no?, una filósofa norteamericana, pero que reside actualmente en Alemania. Ha publicado un libro muy interesante, ¿no?, The Left Isn't Woke, ¿no? La izquierda no es identitaria. Para nuestros términos sería algo así como la izquierda no es caviar. ¿No? Y es muy importante porque refiere digamos, en línea con lo que te plantea Traverso, ¿no? ¿Qué perdió la izquierda? ¿No? La izquierda perdió muchísimo en posiciones políticas, no solo porque cae el muro, bueno, y hay todo esto, ¿no?, de lo que comentamos, sino también porque, dice ella, se tribaliza. Es decir, ¿no?, convierte en el eje y en el centro mismo de su acción política, ¿no?, la cuestión identitaria, ¿no?, cuando la izquierda, ¿no?, la tradición que debe rescatar es la tradición universalista, ¿no? Es decir, la izquierda debe retomar los principios que están en la Declaración Universal, ¿no?, de los Derechos Humanos y en la Declaración, ¿no?, de los Hombres y del Ciudadano de 1789, ¿no?, y no buscar finalmente cómo, ¿no?, construir espacios cada vez más reducidos, ¿no?, alrededor de la identidad. Esto es una cuestión, pasamos a la siguiente, sumamente fuerte, ¿cierto?,
que, digamos, está en la línea, pero agrega elementos también de debate, ¿no? Con las posiciones de Traverso, ¿no? Es decir, están las cosas colocadas allí, allí es donde se tienen que dar finalmente el debate. Supongo, yo no sé, porque no soy filósofo, que filosóficamente hablando, las posiciones pueden estar ahí. Pero tengo mis dudas, por ejemplo, que si esto mismo yo lo propongo en términos antropológicos o en términos históricos, ¿no es cierto?, el debate se dé en la misma dimensión, con las mismas características que la está proponiendo Neyman. La cuestión es, ¿no?, finalmente, cómo, ¿no?, yo quiebro, ¿no?, estos sentidos identitarios y quiebro finalmente lucha política alrededor de estos sentidos identitarios y más bien me propongo, ¿no es cierto?, en sentidos universalistas, ¿o qué? ¿No es cierto? ¿O qué? Y a su vez, aquí termino, esto lleva, ¿no?, a otro texto, creo, fundamental ahora y en términos de este debate, ¿no?, que viene precisamente desde la antropología, ¿no? Frederick Cooper, no sé exactamente cómo se traduce, es algo como ciudadanía y desigualdad, ¿no?, y pone en contraste realmente estas dimensiones globales con, ¿no?, los aspectos locales, ¿no?, en el mundo de las relaciones políticas fundamentalmente, ¿no? Y aquí es otra entrada, otra manera de entender esto mismo, ¿no? Bien, con esto creo que podamos concluir esta parte, esta tercera reunión, este ciclo también. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos han seguido en estas tres partes y ojalá haya podido contribuir, aunque sea un poquito, ¿no?, en sus expectativas. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Eduardo Toche por habernos acompañado en estas 3 fechas. Como él acaba de señalar, estamos cerrando ya nuestro conversatorio, Memorias y Modernidad, Historia, las lecturas de Enzo Traverso. Ha sido bastante provechoso para nosotros, como lo señalamos en la primera oportunidad. Se trata no solamente de constituirnos el CEDOC, el Centro de Documentación del Perú Contemporáneo, aquí en la Biblioteca Central, como un espacio de difusión del material bibliográfico, hemerográfico, ¿no?, sino fundamentalmente cómo como este material puede servir para la profusión de nuevas publicaciones y de nueva producción académica e investigativa. Y en este objetivo que tenemos nosotros, este tipo de conversatorios, este tipo de coloquios, de conversaciones que nos acerquen, además, no solamente en los espacios físicos como esta sala de lectura aquí en la Biblioteca Central, sino a través y con la ayuda de nuestros amigos de RTV San Marcos, ¿no?, a todos los espacios en donde los distintos usuarios de nuestra comunidad nos puedan acompañar. Entonces, para nosotros ha sido un gusto, un placer tenerlo al profesor Eduardo Toche y será hasta una nueva oportunidad en donde seguramente nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.